gozo en Cristo Jesús a todos ustedes. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Por su amor y bendición estamos hoy aquí junto con ustedes para poder adorar y bendecir a nuestro Dios a través de el transmitir la palabra y también el escuchar la palabra, ya que tanto el que transmite como el que recibe son beneficiados de la palabra de Dios. Por esa razón estamos hoy aquí para poder presentar nuestra ofrenda a Dios, ya que también nuestra predicación es una forma de ofrenda, pero ustedes también que escuchan la palabra del Señor están presentándose delante de Él de forma agradable, como lo dice el libro de Eclesiastés. Cuando te presentes a la casa del Señor, preséntate más para oír que para presentar el sacrificio de los necios. Es decir, que nuestra forma de oír su palabra es una forma de amarle o de adorarle. Así que bendiciones y el día de hoy, pues como conocemos, tenemos nuestra lectura de la palabra con comentarios. Siempre estamos continuamente leyendo Romanos 16 del 1 al 24 y viendo los comentarios que nos puede los versículos que pueden proporcionar los comentarios. En este caso, hoy vamos a tratar el versículo 9 del capítulo 16 y pues por la gracia de Dios vamos a procurar eh, ministrarlo como el Señor amado lo necesite. Vamos a iniciar orando. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque eres fiel, porque eres verdadero, porque eres santo y puro, porque eres el Dios que nos favorece y nos salva y nos rescata. Sé tú nuestro socorro, nuestro ayudador, nuestra torre fuerte, nuestra bendición, nuestro amado, nuestra restauración y fortaleza. Gracias te damos por tu gran amor y tu delicia. Gracias te damos, amigo nuestro, por tu salvación y tu paz. Queremos hoy serte fieles y poder entrar en tu intimidad con una gran bendición, amado. Gracias por toda tu bendición y tu paz. Entregamos hoy este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Gracias te damos, amado y pastor. Gracias te damos, Señor y Salvador. A ti entregamos este tiempo y declaramos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de tu bello Hijo Jesucristo, amén. Y amén. Muy bien, entonces, como resaltábamos, tenemos hoy esta lectura con comentarios. Esto lo estamos haciendo basado en lo que la palabra dice entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza, que es 1 Timoteo 4:13, también lo que habla el libro de Nehemías, cuando dice que mientras leían le colocaban el sentido de las escrituras para que pudieran entender las escrituras. Y también lo que habla el libro de Hechos es cuando decía que después de la lectura dijeron, algunos de vosotros hermanos tienen una palabra de edificación y exhortación para el pueblo, y ya luego de la escritura se levantaron a exhortar, o también como la palabra menciona con Jesucristo en el libro de Lucas capítulo 4, que Jesús como era su costumbre se levantó a leer en la sinagoga y luego de eso también él dio una palabra profética. Así que por esa razón estamos dando ese tipo de ejercicio espiritual, si lo queremos decir de esa manera. Pero en este caso, como mencionamos, estamos tomando la Biblia Reina Valera 60 como base. Una de las razones es porque la mayoría de personas tiene esa Biblia Reina Valera 60 y la segunda es de que no solo tomamos la Biblia Reina Valera 60, sino que en ocasiones nos apoyamos de la Biblia textual o la Biblia de las Américas y también en algún otro diccionario, ya sea Holman, Nelson, Strong Concordance, Bayer o Vine, para complementar la lectura. Es decir, que no solo, aunque la lectura base es con la Biblia Reina Valera, hay otras ayudas para poder apoyar o respaldar o entender el texto que se está brindando, ¿verdad? Muy bien, entonces como ya mencionamos, vamos a leer primeramente y luego de leer vamos a comentar. Entonces vamos a iniciar. Recordemos que estamos también tomando los textos base que dan contexto, que en este caso es Saludos Personales de la Biblia Reina de la 60. Cada Biblia también tiene estos títulos que le dan contexto a lo que se va a leer. Así que vamos a iniciar. Romanos capítulo 16 del 1 al 24, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús.
4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 5. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, y amado mío. 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y María. 14. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. 16. Saludados los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ok, entonces, como vimos, estos son los comentarios prácticamente de los versículos, perdón, son la lectura de los versículos del 1 al 24, el capítulo 16 del libro de Romanos. Como hemos resaltado, hemos venido realizando también comentarios relacionados a esto, no menospreciando de alguna manera también lo que son los saludos. Y hemos resaltado que los saludos son importantes en la doctrina cristiana, si lo queremos llamar así, o lo que la palabra menciona. No solo porque ya es natural en cada persona realizar los saludos, sino que los saludos tienen una parte importante en lo que puede provocar una administración hacia una persona. Eso lo podemos ver en diferentes partes de la Biblia. En uno de ellos es, por ejemplo, cuando saludan a María y le dicen: María, llena eres de gracia. Y María se sorprende de la salutación, es decir, la forma de saludar, de haberla saludado a ella. También en otros casos, cuando Jesús lo primero que hace es saludar a las personas después de resucitar. Cuando saluda a Elizabeth, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Cuando en la palabra enseñan al siervo, si no estoy mal, de Elías o Eliseo, no recuerdo cuál de los es, que le dice que vaya, pero en el camino no saluda a nadie. O cuando en la palabra dice que cuando alguien salude, si alguien saluda en voz alta, muy de mañana, a alguien se le será contado por maldición. Entonces vemos de que hay muchas partes en la Biblia que hacen referencia a los saludos. Por esa razón también hay que prestarles atención, no solo el hecho de leer los saludos que aparecen en la Biblia, sino también el sentido de que nosotros debemos aprender a saludar, y que a veces nosotros ya tenemos muchas costumbres que son culturales, y que a veces no, ya las adoptamos de esa manera, como culturales. Una de las palabras es cuando uno dice a alguien: hola, ¿cómo estás? Ya no, ahora el saludo es hola, ¿cómo estás? Pero el hola, ¿cómo estás? No es para preguntarle cómo está, sino que ya dentro de nuestra palabra lo estamos utilizando como forma de saludo, ¿verdad? Y no necesariamente queremos saber cómo está la persona. Ya lo hemos tomado así como algo muy tradicional.
Esto no solo aquí en Latinoamérica, sino que creo que en otros países ya la misma palabra ya se funciona como saludo. Si no estoy mal en portugués, cuando uno dice tudo bem, hace referencia a todo bien, ya es parte del saludo, ¿verdad? Pero obviamente vuelvo a resaltar, no necesariamente se esté tomando para preguntarle realmente cómo está la persona. Entonces, nosotros debemos entender de que un saludo, una bendición, puede cambiar la vida de una persona en su propio día, ¿verdad? Por eso cuando Dios también dice, cuando entréis a una casa, cada vez que entréis, decid, pase a esta casa, y si hay un hijo de paz, tu paz descenderá sobre él, si no, tu paz regresará a ti. Entonces nos habla de una ministración al saludar, porque al entrar a la casa estoy bendiciendo o saludando a través de la paz. Por esa razón, creo que me gusta una manera que hacen ciertas personas en Brasil para saludar cuando son creyentes, porque ellos dicen cuando van a saludar la paz del Señor. Es decir, cuando uno se topa con, no todos, pero por supuesto yo me he topado con algunos y también he visto unos videos que cuando saludan dice de esa manera, la paz del Señor. ¿Y por qué es importante esa forma que ellos están utilizando para saludar? Porque si lo traemos a la perspectiva de lo personal, que nosotros ya que hemos estado hablando que somos casa de oración, entonces nosotros somos una casa. Y si alguien nos dice paz, ¿a qué? A esta casa. Entonces la paz vendrá sobre nosotros, ¿verdad? Entonces a ese punto es de lo que ellos han tomado. Obviamente habría que ver el origen y todas esas cosas de cómo están realizando, pero me parece interesante también la forma como ellos establecen el saludo con unas personas, la paz del Señor. Entonces, obviamente tampoco con esto quiero decir que repitamos lo mismo, porque no, si no caeríamos en la misma situación de repetir, sino que la idea es entender. Dios le puede dar una forma de saludar a cada uno. En algunos casos, mi persona, mayormente cuando escribo, a veces coloco bendiciones o gracia y paz cuando me despido, paz y gozo o algo por el estilo, porque también entiendo esa parte, ¿verdad? No, tampoco lo voy a andar repitiendo como que fuera solo un sello, pero sí hay ciertas maneras de que se puede ministrar o se puede propagar la bendición de Dios a través de un saludo. Entonces, es importante esta parte y bueno, voy a decir esto último que también me quedó en la mente hace como unas 2 semanas, no sé cuándo fue que vi el video, que había una persona que estaba haciéndole preguntas a las personas en la calle si conocían a Jesús. Entonces él preguntaba en la calle, ¿conoce a Jesús? ¿Conoce a Jesús? Y hay personas que decían no, sí o etcétera. Pero personalmente había en un centro comercial, creo que no sé si era un centro comercial o algo así como un Walmart allá en el video, y la persona le pregunta a otra persona, ¿conoces a Jesús? Y la respuesta de esta persona fue, ni siquiera me has preguntado cómo estoy. O sea, como que ni siquiera te has tomado la molestia para decirme cómo estás y, y luego preguntarme, ¿verdad? Yo entiendo también de que eso también va a depender de cada persona y por eso también tenemos que estar atentos a ese punto, ¿verdad? De que ciertamente nosotros queremos predicar el Evangelio, queremos hablar de Cristo, pero que también tenemos que entender que hay personas que van a requerir que nosotros establezcamos a veces una relación primeramente antes de hablar de Cristo. Esto va a depender cada persona, inclusive cuando uno habla con alguien a veces, o por ejemplo para pedirle un favor, hay personas que les gusta que uno de una vez le pida el favor sin tanto rodeo, y hay otras personas que como que uno quiere que se estén como unos 10, 20 minutos y hasta después de los 20 pedirle un favor. Entonces eso va a depender mucho de la persona y también por eso mencionaba de que nosotros podemos abrir la puerta de la forma del Evangelio por medio de un saludo. Bueno, ya con esta situación de los saludos, que es parte general de lo que hemos venido hablando, por eso se llama saludos a la iglesia de Roma. Por esa razón hemos visto cómo el apóstol Pablo está enviando saludos a diferentes personajes, que estos personajes nos pueden dar una pauta para entendimiento también a nosotros de las situaciones que se están presentando, porque si son señalados para saludarlos, pueden tener una forma de relevancia de alguna manera, como se ha mostrado primeramente de lo que corresponde a Priscila y Aquila, que es los primeros en mencionarse después de Febe, ya que Febe en teoría iba a llegar prácticamente a brindar un servicio, pero, pero luego de eso envían un saludo a Priscila y Aquila, colaboradores
y también personas que han ayudado no solo a Pablo, sino también a las otras iglesias de los gentiles. Aparte que también dice que saluden a la iglesia que está en su casa. Ok, entonces basado en esto tenemos lo siguiente, Romanos 16:9, que es el versículo que nos toca que ver hoy. Dice la siguiente manera: saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Entonces mencionamos esto porque vemos de que aquí hay nombres que pueden ser que no tengan relevancia para nosotros, como en el caso de Urbano y Estaquis, ¿verdad? O sea, para nosotros es muy conocido o retumba mucho el nombre de Pablo o de Timoteo, pero hay otros nombres que tal vez no son muy comunes, que nosotros los mencionemos tal vez en una predicación o inclusive en conversaciones con personas, como lo que puede ser Urbano y Estaquis, ¿verdad? O por lo menos a lo largo de mi conocer en Cristo, no recuerdo haber oído estos nombres, tanto Urbano como Estaquis, en una predicación o alguna conversación que pude haber tenido con alguien. Esto no significa de que ellos tampoco uno los pongan en alto, sino que quieran entender de que no solo ellos eran partícipes de la predicación del Evangelio, o sea, Pablo y Timoteo o tal vez Silas podrían ser los más relevantes a nivel general, pero no significa de que ellos no tuvieran personas que pudieran apoyarles o hacerse cargo de ciertas labores juntamente con ellos. Es como actualmente hay inclusive ciertos predicadores que tienen, por así decirlo, una fama o un renombre, pero no significa que ellos estén haciendo la obra solamente ellos, ¿verdad? Hay predicadores actuales que obviamente, aunque ellos puedan ser pastores reconocidos de una congregación y que muchos estén alimentando, por así decirlo, de sus enseñanzas, hay un grupo de personas que tal vez están a cargo de hacer la transmisión en vivo. El pastor tal vez no lo está haciendo, lo está haciendo otras personas. Hay otras personas que tal vez han servido en la congregación para que todas las sillas estén bien, para que el piso esté limpio. Personas que tal vez están atendiendo en la puerta para saludar a las personas que llegan. Y así podríamos mencionar a diferentes grupos de personas. Es decir, que aunque se esté escuchando principalmente al pastor general de la iglesia por internet o por TikTok, ese TikTok también pudo haber sido elaborado por una persona y no necesariamente por el pastor. Y la predicación ciertamente es dada por este pastor o este ministro, pero la persona que creó este video de 1 minuto para que fuese dada a conocer no al pastor, sino la palabra de Dios, él también está colaborando en lo que podría ser el ministerio o la obra del evangelio. No necesariamente solo con el predicador, ¿verdad? Sino que con el reino de Dios. Por eso que hay personas que inclusive yo las he tomado de ejemplo, por así mencionarlo, porque tal vez ellos, hagamos de cuenta, escucharon un predicador o hay varios predicadores que ellos han escuchado y tal vez él no pertenece a ningún ministerio de ellos, pero saben de que lo que estos predicadores dicen es palabra de Dios y ellos se han dedicado de alguna manera de generar breves fragmentos de las predicaciones de estos diversos predicadores. Y el punto no necesariamente es como que, por así decirlo, promocionar a los predicadores. Realmente el punto es transmitir la palabra de Dios y hacer que llegue, que se vuelva, por así decirlo, accesible a las demás personas alrededor del mundo. Y estas personas con su labor, es decir, la labor de que toman un extracto de un video y lo colocan para que se escuche una verdad, no que se escuche al predicador, sino que se escuche una verdad, pero ayuda y colabora para que el reino de Dios también sea expandido o para que otras personas puedan recibir de una manera más accesible una palabra de parte de Dios. Menciono esto porque obviamente hay videos que duran 1 hora y estos videos que duran 1 hora, pues a veces las personas tal vez no tienen tiempo o tal vez se puede volver para ellos pues algo así como, esto dura 1 hora, no voy a dedicar 1 hora, ¿verdad? Mayormente, si imaginemos si una persona es una no convertida. Podríamos entender que una persona que sea convertida, tal vez lo que puede evitar que vea un video 1 hora puede ser que no tenga tiempo, ¿verdad? Pero una persona no convertida simple y sencillamente no va a buscar escuchar tal vez una predicación del todo de 1 hora, ¿verdad?
Pero si hay un extracto dentro de 1 minuto 30 segundos, posiblemente, aunque tal vez no sea creyente o inclusive una persona creyente, se va a tomar tal vez el gusto de tomar esos 30 o 30 segundos o 1 minuto. Y menciono esto por la parte de la colaboración, o en este caso cuando se habla de urbano o personas que están colaborando para el reino de Dios de diferentes maneras, y no únicamente a través de la predicación con otros predicadores, sino que por eso mencionaba la labor que hacen algunos compañeros en Cristo, o como aquí dice, colaboradores, de que han tomado esa labor de ciertamente las predicaciones que se están, de diferentes, a veces, esto va a depender mucho también de la persona, ¿verdad? De que no solo toman a veces 2 o 3 ministros, sino que hay uno, a veces inclusive hay personas que solo se dedican a tomar de un ministro. Ciertamente, en parte pueden estar colaborando para el reino de Dios, y eso es lo que queremos mencionar aquí con la parte de urbano, nuestro colaborador, y entender también de que hay muchas personas que están haciendo ese ejercicio de colaboración de diferentes maneras. O algunas personas, por ejemplo, también colaboran en el reino de Dios a través de generar traducciones de esos videos. Hagamos de cuenta, es muy común, por ejemplo, el hecho de hay predicaciones, que regularmente se toman muchas predicaciones de personas anglosajonas, es decir, que están en Estados Unidos. Entonces, esas personas, por ser estudiadas, teólogos, etcétera, o porque tienen una palabra de parte de Dios, toman ese extracto o inclusive una predicación completa y colocan los subtítulos, o en algunos casos la traducen directamente al español. Entonces eso está provocando una colaboración, es decir, están trabajando están colaborando para la obra del reino de los cielos, para que la palabra de verdad llegue. No necesariamente para que ese predicador sea conocido. Si lo están haciendo para que el predicador sea conocido, esto ya es un error, ¿verdad? La idea es de que, que se dé a conocer la palabra del Señor, no necesariamente el personaje. Entonces ellos están colaborando de otra manera. Puede ser que no conozcan el trabajo de ellos, pero sí es un trabajo que también es loable para Dios, ¿verdad? Porque se está dando a conocer su palabra. Obviamente nosotros tal vez conoceríamos más el nombre o la figura de estos predicadores, y no tanto, no del todo la persona que se está dedicando a crear estos videos cortos, o estas traducciones de lo que correspondería a estos mensajes, pero sí conocemos a aquellos. Pero no significa de que no estén contados dentro del reino de Dios estas personas que estén haciendo esta labor. Y vamos a ver un par de pasajes que dan mención a lo que estoy mencionando. Pero lo que quiero resaltar aquí en el caso de Urbano, obviamente Urbano por algún motivo también fue una persona muy allegada a Pablo, y inclusive yo, mientras estaba leyendo esta parte de los colaboradores, me di cuenta de que ciertamente Pablo, a pesar que se conoce como Pablo, una persona muy dedicada y que resuena en todas las iglesias, independientemente de la denominación, pero él tenía muchas personas que lo ayudaban, es decir, muchas personas que estuvieron al pendiente ayudando a Pablo, y no necesariamente que Pablo le dijeron ayúdenme, porque esto es algo relevante con la parte de colaborador. Colaborador no únicamente va en el sentido de como que yo le estoy pagando a alguien para que me ayude, sino el colaborador es de que él, por su propia intención, por su propio sentir, se está dando a poder ayudar. Es decir, que yo ni siquiera le estoy diciendo ya también, inclusive, ayúdame. Él mismo está viendo la situación y él mismo está dándose para ayudar. Él está colaborando juntamente conmigo. Obviamente también podría darse el caso que yo le pueda decir a alguien, mira, ayúdame, y él pues pueda darse a ayudar. Pero vemos mayormente la iniciativa de alguien que está aportando para ayudar al evangelio sin buscar, por así decirlo, un interés económico o algún otro tipo de interés. Mayormente que el interés de que el reino de Dios avance. Entonces vemos de que, y vamos a estar viendo versículos que obviamente por ser Pablo el mayor escritor, tal vez de las cartas del Nuevo Testamento, vamos a hallar cómo es cierto apoyo hacia Pablo, es decir, que Pablo no estaba solo, y eso también hay que entenderlo. Él tenía ayudas o colaboradores que le estaban ayudando para el avance del evangelio, y eso también nos cambia un poquito la perspectiva, o por lo menos en mi caso, hace un par de años cambió mucho mi perspectiva con relación a la ejecución de los ministerios, ya que antes pensaba que habían solo ciertos ministros eh, como muy vistos, por así decirlo, y tal vez únicos a nivel de historia,
Por ejemplo, cuando uno ve a Jeremías, cuando uno ve, por ejemplo, a Zorobabel o a Nehemías o a Esdras, pensaba que trabajaban prácticamente así como solos, en el sentido que Dios los levantaba y trabajaban ellos únicamente. Pero cuando fui revisando o leyendo cuestiones de la Biblia me di cuenta de que no era que Dios solo quisiera usar a uno, sino que también usaba a otras personas. Ciertamente a veces hay personas que resaltan más, pero no significa que sean los únicos. Es como los dedos de la mano, ¿verdad? Uno puede ver que el dedo de en medio es el que tal vez más resalta, pero no inclusive el dedo también gordito, ¿verdad? O sea, el dedo en medio, el dedo gordito, porque el dedo en medio es el más grande y el gordito es porque está solito, o sea, está como que apartado. Entonces, por lo tanto, esos dos dedos pueden resaltar, pero no significa de que los otros sean innecesarios. Los otros también son necesarios para ciertos tipos de labores. Entonces, en este caso, por ejemplo, con Jeremías, y cuando uno lee la historia de Jeremías, se da cuenta que Dios no solo levantó a Jeremías. También, si no estoy mal, hay otro personaje en la Biblia que estaba profetizando lo mismo que Jeremías, lo únicamente que él se echó para atrás y huyó a Egipto a causa de la persecución. Luego de eso lo capturan y lo matan. Pero vemos de que Dios no solo había levantado a Jeremías, sino que había levantado a otro. Puede ser que hubieron otros profetas que también pudieron tener un respaldo en ciertos términos, pero también vemos, por ejemplo, un Baruch, que un Baruch también estuvo en apoyo en el caso de Jeremías, y no sé si estoy mal, pero también, si no estoy mal, Habacuc creo que estuvo casi en el mismo, no sé si fue en el mismo tiempo que Jeremías, pero no estuvo necesariamente profetizando a la manera de Jeremías, sino que estuvo orando para interceder. En el caso de Esdras y Nehemías, todas esas personas como lo que es Zorobabel, Josué, Esdras, Nehemías, Zacarías y Ageo, todos ellos estuvieron también conjuntamente trabajando para la restauración del segundo templo, o la que se conoce como la restauración de Israel. Entonces vemos que hay un grupo de personas trabajando y obviamente ellos tal vez eran los más relevantes o más prominentes, pero también hubiera un grupo de personas trabajando juntamente con ellos. Es decir, cuando vemos de que hay una deportación que se da, si no estoy mal, el edicto del rey Ciro en el libro de Esdras para que vayan a restaurar otra vez lo que era el templo y Jerusalén. Entonces ciertamente va Esdras con un grupo de personas, pero Esdras también, si no estoy mal, da una carta para que le manden a un grupo de sacerdotes para que puedan ayudar también para el servicio del templo. Es decir, que ciertamente el relevante o el tal vez más anunciado o el más conocido o el de más renombre puede ser Esdras, pero había también otro grupo de personas que también eran sacerdotes apoyando la obra con Esdras, juntamente con Esdras. Obviamente nosotros tal vez vemos más la labor de Esdras, como inclusive en el libro de Hechos vemos mucho más la situación o la labor de Pedro y de Pablo que algunos otros, como puede ser Jacobo, Juan y los otros apóstoles. No significa que ellos no hicieron nada, significa que el escritor Lucas, por tener una mayor relación Lucas, por tener una mayor relación con Pedro y con Pablo, pues por esa razón es de que él escribió más de ellos, ¿verdad? Pero no significa que los otros hermanos en Cristo, los otros apóstoles, no hicieron nada, sino que ellos también tuvieron su labor en Cristo, ¿verdad? Entonces, en este caso, por esa razón es el mismo caso con Urbano. Ciertamente, posiblemente Urbano resaltó de entre otros colaboradores y por esa razón él lo saluda, por tal vez el apoyo y la alegría de la colaboración que está dando el hermano Urbano hacia Pablo y también la obra en el Evangelio. Como lo que vimos también la semana pasada si no estoy mal, con esta parte de Stakis y el otro personaje que se me olvidó ahorita el nombre. Porque él ya los cimenta como amado, es decir, hicieron su, su esfuerzo, su enfoque en un área, resalta su nombramiento, por así llamarlo. Es algo como lo hemos estado hablando con la parte de los adjetivos. Es como, por ejemplo, una persona es dedicada en sus estudios y es muy hábil, le decimos, él es una persona inteligente, pero otra persona puede ser que no sea tan inteligente, pero sí es dedicado. Entonces, él es disciplinado. Entonces, los dos sacaron 100 puntos, pero uno es disciplinado, uno lo logró por su disciplina y el otro lo logró por su inteligencia. Entonces, al otro le pudo haber costado más, al diligente o al disciplinado le pudo haber costado más. Hagamos de cuenta que le tocó leer 10 veces y al inteligente le tocó leer una vez. Entonces los dos sacaron 100, pero uno lo sacó por la inteligencia, por así decirlo, y el otro por la disciplina.
Y obviamente también hay otras cuando dentro de un salón de clases podemos decir que está la que es bonita, está la otra persona que tal vez es atlética o el personaje que es atlético o también es bien parecido. Entonces hay ciertas características que resaltan. Es decir, puede ser que toda la clase sean, por así decirlo, bonitos, pero puede ser que dentro de esos bonitos uno resalte entre que sean más bonito que otros, ¿verdad? Algo así como la palabra a veces señala a David o señala a Saúl o algunos o inclusive a Absalón que resaltaban en su belleza, ¿verdad? Entonces, en este caso, Urbano pudo haber resaltado por su forma de colaborar, su forma de ayudar, su forma de entregarse a la obra de Cristo, como también lo podemos mencionar ahorita, vamos a leerlo para el final con relación a Gallo, porque obviamente Juan, el anciano, se dirige a Gallo de una manera un poquito más precisa, pero es por también su forma de trabajar o de elaborar. Es decir, ciertamente hay más colaboradores, pero dentro inclusive de esos hay alguien que resalta en la obra. Entonces, por eso vamos a ver a esta parte de los colaboradores. En este caso, la palabra que se utiliza es sunergos, que es la 4904. Dice que es de un presunto compuesto de sun. En el griego es 4862 y la base de ergón 4862. Bueno, aquí creo que me confundí con estos números, perdón. Voy a ver si lo puedo arreglar de una vez, si no se me va a olvidar esto. Pero aquí quiero resaltar esta parte de sunergos, que ciertamente es la palabra que se usa para, perdón, es la parte que se usa para lo que es un colaborador. Veamos acá. Solo voy a buscar mejorarlo. Entonces, de un presunto compuesto, porque solo los griegos, solo estos números fue lo que me confundí. Y la base ergón, colaborador, es decir, coadjutor. Se ha traducido como ayudador, colaborador. Perdón, se está borrando esto. Ahí está. Ayudador, colaborador, colaborar, compañero y cooperar. Es decir, que vamos a encontrar dentro de la Biblia diferentes, vamos a encontrar en la Biblia diferentes formas de traducción. Es decir, la palabra ergón puede ser, lo vamos a encontrar en algunos casos como los que me han ayudado o los que han cooperado conmigo. Va a ser la manera en algunos casos que se va a ver en la Biblia se va a ver en la Biblia esa forma de traducción, ¿verdad? Ya recordemos de que no solo tiene una forma de traducción, sino que pueden haber diferentes formas. Entonces, por esa razón, en este caso, con relación a sunergos, nos vamos a dar cuenta de que por esa razón, en algunos casos de los versículos van a decir, y los que me han ayudado, que van a aparecer de esto, o en otro caso habla de aquellos que cooperan juntamente con nosotros. Entonces, obviamente tampoco ahorita coloqué todos los versículos relacionados a colaborar, sino que solo tomé cierto grupo de versículos para resaltar algo relacionado a los colaboradores. Entonces, entre uno de ellos es esta parte de 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 9, porque también nos va a ayudar a comprender de alguna manera a qué se quiere dar a conocer cuando habla de un colaborador. Dice aquí, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces vemos
esta parte de 1 Corintios 3, del 1 al 9, porque en este caso, aquí habla Pablo, que son colaboradores de Dios. Y entonces aquí sería la pregunta, ¿por qué habla de colaboradores de Dios, verdad? Ciertamente el pasaje en los versículos anteriores nos está dando a nosotros una forma de entendimiento sobre ello, pero en este caso él está hablando de que ellos están trabajando juntamente con Dios, es decir, que por así decirlo es como que estuviera Jesús, Pablo y Apolos trabajando en una misma tierra, solo que ciertamente cada uno tiene, por así decirlo, una asignación específica. Hagamos de cuenta, como aquí lo mencionan en este pasaje, dice, aquí está, yo planté, esto lo habla Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, que es como que si lo viéramos en una forma de figura, si viéramos una parte como un terreno, es decir, como que Pablo estuviera ahí colocando la semilla, detrás viniera Apolos va a regar esas semillas que Pablo puso, y Jesucristo, por así decirlo, provocando el crecimiento sobre cada una de estas semillas que fueron plantadas y que fueron regadas por Pablo. Entonces se ve como un conjunto de ejercicios o labores para que estén produciendo algo, es decir, los tres, Pablo, Apolos y Dios, o Jesucristo están actuando sobre nuestras vidas para tener nosotros un crecimiento. Eso es lo que está enfocándose el apóstol Pablo y por eso resalta aquí, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pero lo importante también aquí de colaboradores es de que no es solo es ayudar, ¿verdad? Sino que el hecho de la ayuda es que está trabajando para un mismo fin, para obtener un mismo objetivo. Quiere decir de que el objetivo de Pablo, el objetivo de Apolos y el objetivo de Dios, los tres tenían el mismo objetivo, que las personas creciesen para gloria de Dios y para que puedan dar fruto. Pero lo importante también de esta parte, en este versículo, es lo siguiente, ¿verdad? Que esta explicación o esta exposición de lo que acaba de decir Pablo viene a causa de un problema. Es decir, que si nosotros no entendemos esta parte de la colaboración, vamos a tener también problemas doctrinales, si lo queremos llamar así, por lo que aquí expresa el apóstol Pablo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. 3. Porque aún sois carnales, pues haciendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces vemos de que ellos están teniendo un problema porque se están adquiriendo como que fuera un partido político o que fueran equipos de fútbol, ¿verdad? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de X, yo soy de C, yo soy de Z. Actualmente estamos en la misma situación obviamente hay una situación bien importante que resaltar, ¿verdad? Porque a veces nosotros ya tenemos la Biblia, ya leemos ciertas cosas y ya por eso pensamos que ya no las sabemos todas, ¿verdad? Pero el punto aquí es de que estos errores siguen porque de alguna manera ya no dicen ahora las personas yo soy de Pablo y las personas ya no dicen tampoco yo soy de Apolo. Lo que dicen las personas ahora son yo soy de la iglesia tal, yo soy de la denominación tal, yo soy del ministerio tal. Y todo lo que dice ese ministerio para ellos es verdadero y cierto, todo lo que dicen en aquella denominación es verdadera y cierta, y todo lo que dicen tal vez en aquella iglesia es cierto. Entonces estamos cayendo en el mismo punto en este caso, ¿verdad? Todos por creerse de tal denominación desechan a todos, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo para no tomar denominaciones actuales, pero es como que quiera alguien, yo soy fariseo, y el otro dirá, yo soy saduceo. No, es que yo soy herodiano, o el otro, yo soy esenio, dando a entender de que se están combatiendo juntamente en lugar de estar colaborando a pesar de tener sus diferencias. Y interesantemente Jesús provocó que inclusive los malvados colaboraran entre ellos para hacer caer a Jesús, porque ya aquellos que no se llevaban, que eran fariseos y saduceos, inclusive los herodianos, entre ellos mismos que no se llevaban, se juntaron para hacer caer a Jesús, ¿verdad? Pero
Lo que quiero resaltar es de que nosotros estamos cometiendo este mismo error y ahí se nota en la carnalidad, ¿verdad? Por eso que muchos de ciertas denominaciones lanzan ataques a otras denominaciones sin de entender de alguna manera de que pueden estar colaborando para el reino de Dios de diferente forma, aunque tal vez no nos parezca su forma de realización. Es decir, hay ciertas denominaciones, voy a nombrarlas claramente, por ejemplo, presbiterianos, anglicanos, bautistas, pentecostales, neopentecostales, de alguna manera están colaborando para el reino de Dios. Alguien dirá, hermano, pero tiene falsa doctrina. En algunos casos, algunos pueden tener ciertas doctrinas que no les parecen a otros, pero obviamente también hay doctrinas de otras denominaciones que tampoco agradan a otras denominaciones. Entonces, aquí ninguno va a estar conforme nunca con nadie, ¿verdad? A menos que a veces sea de la misma denominación. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces más que tener un celo por la sana doctrina, estamos poniendo tropiezo en el servicio de otra persona. Ciertamente tenemos cierta diferencia, pero también hay que saber sobrellevar esas diferencias y no traerlas a un campo de batalla, más aún en Internet, que no se han dado cuenta las personas de que puede haber una persona que anda buscando el Evangelio por primera vez o que hay una persona que tal vez es atea y necesita respuestas y que vean agarrándose el pelo a dos cristianos porque son de diferentes denominaciones, como que no les va a traer un agrado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener cuidado en nuestra forma de expresar o nuestra forma de entrarnos en ciertas situaciones cuando se habla de sana doctrina, para tener cuidado de saber de que hay ciertos ministros que, aunque no nos agraden que puedan estar en ciertas denominaciones, pero tienen un celo de Dios, tienen un conocimiento de Dios y lo están transmitiendo de alguna manera, aunque puede ser que no estemos el 100% de acuerdo, o ciertas doctrinas no nos agraden, porque esto es, así se maneja, pues nunca vamos a estar del todo a veces de acuerdo, inclusive de entre las personas tal vez de la misma denominación, no necesariamente vamos a estar de acuerdo tal vez del todo con ciertos conocimientos o ciertas partes, pero tampoco significa que yo le voy a poner el pie para que se caiga o estarlo señalando cada rato para que no lo sigan, sino que el hecho es, por eso se habla de el punto de, cuando la palabra dice en 1 Corintios 14, discernid las profecías si son de Dios. No habla, ved si la persona es falso profeta o no. Habla de discernir la profecía, de lo que se está diciendo, mayormente que señalar a la persona. Entonces nosotros a veces nos hemos dedicado a decir, aquel es falso profeta, a fulanito es, menganito es falso profeta, o dijo él, es una barbaridad, en lugar de irnos realmente sobre en sí mismo, no sobre la persona, sino de irnos sobre lo que el texto o la falsa enseñanza que se está brindando. Porque si nos ponemos a contar a falsos predicadores, pues nos van a sobrar los dedos de la mano. Pero sí es importante resaltar que hay ciertas doctrinas fundamentales que se pueden transmitir. Más únicamente que señalar el error, es explicar específicamente en sí mismo, por así decirlo, esa doctrina. Entonces hay muchos videos, ¿sabes? Actualmente ahora en Internet señalando a la persona y la falsa doctrina, pero no necesariamente nos están explicando a nosotros detalladamente la doctrina en la cual ellos están exponiendo. A veces solo mencionan, dice, este es falso por esto y esto y esto, porque el versículo tal y tal dice tal cosa, un videito de un minuto, y realmente no satisfacería realmente una verdadera enseñanza. Por lo menos en mi caso es un poco, eh, debería haber una mayor dedicación a la expresión de ese tipo de enseñanzas, inclusive tal vez un detalle más grande que un video de un minuto solo señalando a alguien. Pero lo que quiero resaltar es el punto de que lo mismo que está pasando aquí entre Pablo y Apolos, que ellos son colaboradores y las personas están generando una división, asimismo pasa con personas, en este caso, actualmente con denominaciones, iglesias, ministerios, ¿verdad? Y eso es un gran problema. Obviamente en mi caso, por ejemplo, yo he aprendido, o sea, yo no soy una persona bautista, pero he aprendido ciertas cosas de personas que son bautistas. También he escuchado a ciertas personas que son adventistas y he escuchado y aprendido ciertas enseñanzas que son adventistas. Obviamente, tampoco quiero decir que me he sentado a escuchar, sino que a veces cuando uno está en TikTok, a veces uno no sabe si el predicador es bautista, pentecostal o lo que sea, o presbiteriano, ¿verdad? Entonces uno a veces no ve esa parte, uno revisa y ya después de terminar tal vez el corto de un minuto, uno va a ver y dice, y de repente uno se entera que tal vez es adventista el personaje, o es bautista, o es pentecostal.
pero uno ya recibió, por así decirlo, una verdad de parte de Dios a través de ellos. Ciertas cosas tal vez no nos van a agradar, obviamente, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar es de que tampoco nos pongamos en un plan así de destrucción entre nosotros, porque ciertamente, aunque no estemos de acuerdo con alguna cosa, estamos de alguna manera colaborando para la operación del reino. No estoy tampoco señalando un ecumenismo, que nos vayamos a escuchar a tal y cual predicador de todos, sino que lo que quiero dar a entender es no formar en las enemistades o generar un combate, una contienda donde en el fuego cruzado van a estar personas, hermanos recién convertidos, que no tienen tal vez una fuerte conciencia de saber cómo lidiar con esos, o personas en el fuego cruzado van a estar que es ateos, o personas que en el fuego cruzado, por lo tanto, ya no quieren saber nada de la iglesia a causa de nuestras inmadureces, pero como nos ponemos en una postura de que somos doctores o teólogos o otro punto de rasgos, únicamente estamos generando un problema en el cuerpo de Cristo, pero estamos pensando que estamos haciendo un bien. Eso sin mencionar a otras personas que se convierten o expresan esas cuestiones de manera arrogante o de una manera burlona. Entonces, eso solo muestra a veces la falta de reverencia y la falta de amor y otras cuestiones que también no quisiera señalar. Pero lo que quiero resaltar con esto es de que el mismo problema se está teniendo, lo único que se está teniendo en una forma de aplicación, y tenemos que entender de que hay formas estamos de alguna manera buscando la colaboración con el reino de Dios. Con esto no quiero dar mi aprobación necesariamente para todos los predicadores, sino que lo que quiero dar a entender es de que algunas personas en su sinceridad y en su forma están apoyando, y que no tampoco tenemos que buscar ponerle tropiezos si no piensan como nosotros. Avancemos aquí. Bueno, perdón, lo que quería llegar también en este caso es de que por esa razón también tenemos, como dice aquí, colaboradores de Dios. Tenemos que meternos bajo ese mismo sentimiento u objetivo para poder apoyar y dar y colaborar para que la obra se extienda. En este caso, el mismo objetivo con Dios. Obviamente, en estas situaciones también se da el caso de que una persona puede estar dentro de una congregación y si está dentro de dentro de una congregación, yo una de las cosas que he mencionado, o por lo menos a ciertas personas que conozco, es de que logren conocer la misión o visión u objetivos que la iglesia puede tener para comenzarse a añadir en ese aspecto y comenzar a ayudar a la misma congregación. No en el sentido que se lo estén pidiendo, que digan, hermano, sirva en la iglesia o hermano esto. No, porque realmente la idea de estar en una congregación y saber que hemos recibido palabra, etcétera, es para que nosotros entendamos que podemos ser de apoyo y de ayuda para la expansión de la obra del Evangelio. Y no necesariamente es que nos estén diciendo a nosotros o nos estén rogando para que sirvamos o ayudemos, ¿verdad? Realmente uno tiene que comenzar a entender y razonar y ver la manera, si Dios lo permite también, obviamente, de apoyar a la iglesia o congregación, no para apoyar al ministerio realmente, sino realmente es apoyar a la propagación de la palabra de Dios. Lastimosamente, a veces lo hemos visto nosotros ya como un logo y no necesariamente como eso, como la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios está transmitiéndose a través de diferentes ministerios o servicios de diferentes predicadores, y tenemos que centrarnos en que no es apoyar al ministerio del todo, sino que es apoyar a la palabra de Dios que va a través de este ministerio. Y esa es realmente la idea, el objetivo en muchos casos. Pero también hay que conocer lo que se conoce como la visión de la iglesia, que algunas personas, creo yo que oí un predicador hablar de eso, ¿cómo así que la visión de la iglesia? Pero cuando hablo de visión o ministerio, ciertamente todos tenemos que predicar y enseñar la palabra de Dios, pero no todos vamos sobre el mismo objetivo. Y cuando hablo del mismo objetivo, aquí voy a algo tan sencillo como Pedro y Pablo. Pablo fue enviado a los gentiles y Pedro fue enviado a los judíos. Por eso que dice, y lo dijo el apóstol Pablo, el que opera en mí para la incircuncisión es el mismo que opera en Pedro para la circuncisión. Es decir, es el mismo Dios, es el mismo poder. Pero el objetivo era diferente. Es decir, el objetivo de Pablo era los gentiles y el objetivo de Pedro era los judíos. Entonces vemos de que ciertamente la palabra de Dios iba a ser propagada por la predicación o la enseñanza, pero bajo diferentes fuentes de personas, en este caso Pablo y Pedro, y bajo diferentes fines, en este caso gentiles y judíos, ¿verdad? Entonces eso es un punto simple, por así decirlo. Podría mencionar algunos otros casos, como inclusive los profetas
o ciertos puntos de elaboración. Por poner un ejemplo, puede ser que hay muchas iglesias que, por así decirlo, están muy enfocadas en el evangelismo, pero hay otras personas que están muy enfocadas en la enseñanza. Entonces, obviamente, el ministerio, aunque la idea es propagar el evangelio, pero vemos que tienen un enfoque. Por ejemplo, los seminarios o universidades teológicas, ellos no necesariamente están enfocándose en ir y predicar el evangelio. Ellos se están enfocando en capacitar a aquellos que van a ir y predicar el evangelio. Obviamente vemos que los que están enseñando tal vez 8 horas o 12 horas dentro de la universidad, pero no necesariamente están saliendo a evangelizar afuera, ¿verdad? Entonces vemos cómo es su labor o cómo es su objetivo de capacitación y de enseñanza. Entonces ese es el punto de lo que se podría conocer como la visión de una iglesia. Y ellos están colaborando porque están bajo la misma visión. Es decir, Dios no necesariamente los llamó a ellos a ser misioneros, ¿verdad? Sino que los llamó a capacitar o enseñar como maestros del reino. Pero a otras personas Dios sí lo llama como misioneros, inclusive si por eso que hay otros ministerios que son prácticamente enfocados en el hecho de enviar misioneros y están trabajando en esa labor. Entonces, a ese punto queremos llamar el hecho de como que la visión de la iglesia o en este caso del ministro para poder colaborar juntamente con él bajo un mismo objetivo, una misma visión, porque si claramente ellos están bajo una línea y nosotros estamos bajo otra, obviamente no vamos a poder entrar en una concordancia. Es como, por ejemplo, se podía haber presentado en mi caso, tal vez de alguna manera poder colaborado, ayudar a una congregación con algo, pero como yo me di cuenta que estaban cobrando por enseñar, ellos estaban, no sé, creo que por doctrina básica estaban enseñando y cobrando 200 quetzales, no sé si mensuales. Yo no tengo esa visión, ¿verdad? No tengo ese objetivo de estar cobrando por cosas. Entonces decidí mejor no buscar apoyar, porque tampoco voy a buscar apoyar o ayudar a algo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, pero tampoco les voy a meter yo el pie, ¿verdad? De estarlos acusando y otra cosa. Si ellos hacen eso, que lo sigan haciendo. Yo no sé qué les dijo el Señor y ahí que el Señor los ayude en todo y los corrija y los encamine y que sigan en la obra, ¿verdad? Cada uno de nosotros va a dar cuentas, pero tampoco yo voy a ponerles el pie para que se caigan. Entonces, en este caso, por eso mencionamos eso. Ahora, 2 Corintios 1:24 dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Otra vez, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. En este caso en particular vemos que habla de colaborar para el gozo de alguien, es decir, que nosotros deberíamos estar bajo el objetivo, en este caso, para apoyar a otros para que su gozo esté firme. Y obviamente aquí el apóstol Pablo está mencionando que no solo él está haciéndolo, sino que hay un grupo de personas o de ministros o de hermanos o de creyentes que están buscando ese mismo objetivo. Y nosotros deberíamos entrarnos bajo esa misma fe para que otras personas puedan recibir el gozo del Señor en sus vidas. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, y que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Ok, creo que no sé si le puse Filipenses 4:3. Permítame, ahorita voy a ver Solo quiero ver dónde está la palabra ahí, que no la señalé. Filipenses 4:3. Creo que me confundí. Ok, solo quiero revisar acá, perdonen que me haya equivocado aquí, que por alguna razón no lo puse. 4904. Permítame, solo un momentito. 4904, perdón. Quiero ver si puse el correcto. Ah, sí. Filipenses 4:3, está bien. Está bien, lo que pasa creo que lo dividí en dos. Ok, sí, es que como es un verso bastante grande, lo dividí en dos. Perdón que siempre se me olvida hasta cuando. Este es nuevo, por eso se me olvida. Ok, Filipenses 4:3 otra vez. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Yo coloqué este versículo por dos cosas, por una cosa en específico, y es esta parte de cuyos nombres están en el libro de la vida. Es decir, que él en este caso no dio el nombre de todas las personas que le estaban ayudando a colaborar para la obra del Evangelio, y por lo tanto tampoco para que la persona no se sintiera mal o descartada, porque a veces eso pasa, ¿verdad? Cuando, en este caso, por ejemplo, en el caso urbano, si no pusieron a otra persona que no sea urbano, o por ejemplo, hubieron otras personas que pudieran estar ayudando, las personas se pueden sentir mal, así como que, ¿por qué no me nombró a mí el apóstol Pablo, verdad? O porque a mí no me pusieron en los créditos, o porque a mí no me saludaron, o porque a mí esto y lo otro. Entonces, por eso menciona aquí el apóstol Pablo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es decir, si en dado caso nosotros no tenemos, por así decirlo, un reconocimiento o un nombramiento, o que nos digan, hermano, usted ha estado esforzándose en la obra del Señor, realmente no importaría. Tenemos que entender de que nuestro nombre ya está inscrito en el libro de la vida, pero también de que Dios conoce nuestra labor. Es decir, si nadie más conociera nuestra labor en el Evangelio, eh, tal vez únicamente las personas a las cuales nosotros le hablemos de Cristo, por así mencionarlo, no deberíamos necesariamente tener esta cuestión de que por qué no me reconocen, sino que entender de que todo esto que ya está o que nos está pasando, o el esfuerzo que podríamos estar dando y que tal vez nadie ve, eso ya está delante del Señor Jesucristo. Por eso mencionaba aquí, cuyos nombres están escritos, están en el libro de la vida. No necesariamente, si no estoy mal, creo que hay un libro de las obras, pero lo que quiero resaltar acá es de que es ese punto, de que no está en un registro necesariamente humano o que nosotros lo veamos, sino que está en los cielos. Y menciono esto porque cuando, por ejemplo, en una de las iglesias que yo estaba asistiendo, obviamente me imagino que pasa en muchas iglesias, pero obviamente voy a hablar desde mi experiencia. Uno ve cuando uno comienza a servir en el Señor, pues que hay personas de que tal vez uno llegaba, tal vez pongamos de cuenta, el servicio comenzaba a las 8, uno tal vez llegaba a las 6:30 a servir, pero otras personas ya estaban desde las 5:30 ahí buscando cómo hacer para servir. Y tal vez tenían que haber llegado a las 6:30, pero ellos quisieron llegar una hora antes. Entonces, obviamente el pastor a veces no se da cuenta de eso. Es decir, mayormente cuando una iglesia puede ser grandísima, ¿verdad? No necesariamente se va a dar cuenta de que hay una persona que llegó a las 5:30. Puede ser que nadie se dio cuenta, ¿verdad? Y él sigue haciéndolo, pero hay alguien que sí se da cuenta que es Dios, que él se entregó en la labor. Puede ser que también él sea el último en salir e irse, y puede ser que nadie se dé cuenta. Pero es Dios el que está en esa situación de la labor que él está haciendo. Inclusive oí un testimonio, no me recuerdo de quién, sinceramente, pero él contaba de que había una persona que se había ido de misionero aún por años y que ya había hecho una gran labor, ya llevaba, creo que ya se había vuelto también grande o señor. Y él iba en el barco de regreso para su casa y no había, y de lejos se miraba como una cuestión de bienvenida. Dijo, bueno, me están dando la bienvenida porque de plano, por la labor que yo hice en el evangelismo, en predicar, en enseñar, etcétera. O sea, él lo puso en ese sentido de, bueno, me están celebrando o están valorando toda esa labor que hice yo por años. Cuando él se llega, se da cuenta que no hay nada y que realmente era porque estaban celebrando otras cosas y ya no hay nada porque ya terminó, el que debería haber llegado había llegado, ¿verdad? Y él se preocupó y le habló a Dios diciendo, mira, nadie me vino a recoger, ni los miembros de la iglesia, ni mi esposa, ni mis hijos, nadie me vino a recibir. Y el Señor le habló y le dijo, mira, pero la bienvenida que tú estás esperando aquí la tenés en los cielos, no aquí no aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios sí valora o sí se da cuenta de la labor que estamos haciendo, no necesariamente para el ministerio, para la obra de alguna denominación o ministerio, sino realmente en lo que estamos colaborando juntamente con Él. Y en este caso particular, también los colaboradores de Pablo, en este caso que él está mencionando. Entonces, obviamente, como digo, aunque nosotros inclusive estuviéramos trabajando, no necesariamente las personas que están con nosotros podrían ver el gran esfuerzo que alguien puede estar haciendo. Por ejemplo, hagamos de cuenta, el apóstol Pedro o Pablo le puede decir, mira, Pablo o Pedro, perdón, o algún, por ejemplo, Urbano, pongamos, mira, Urbano necesito tal cosa para tal día. Entonces, él puede decir, mira, aquí está Pablo y listo, ¿verdad? Ah, gracias, te lo agradezco. Pero no sabemos si el Urbano se la pasó desvelándose toda la semana de 8 a 3 de la mañana. No lo podemos saber del todo. Solo vemos tal vez el producto final.
Por eso que en cierto punto de la Biblia el apóstol Pablo hace referencia acerca de, y nosotros hemos pasado por hambre, por situaciones difíciles, por cárceles, por golpes, etcétera, porque él estaba describiendo el esfuerzo de su labor. Muy bien, Colosenses 4, 10 al 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. 11. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Ok, perdón. Para mí un consuelo. Este es importante también porque por eso mencionaba en su momento cuando hablamos de colaborar, no estamos necesariamente solo pagando, por así decirlo, pagarle a alguien para que nos ayude. No necesariamente se puede llamar como una colaboración. Tampoco estamos hablando en colaboración solo el hecho de que usted va a rogar a alguien que me ayude. Por ejemplo, a veces hay iglesias que constantemente le dicen a la congregación, hermano sirva, hermano sirva, porque hay mucho que hacer en la hora del reino y mayormente en las iglesias grandes, ¿verdad? Pero le están va a rogar a la gente para que lo haga. Pero realmente, como mencioné, de parte de uno debería haber ya un sentimiento de querer colaborar, porque no necesariamente es nuestra obra, es la obra de Dios únicamente, o que hay, por así mencionarlo, hay ciertas áreas que hay que tratar, pero que a veces nosotros no hemos entendido eso. Por eso la Biblia dice, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, hay mucho que hacer en el reino y a veces nosotros no nos hemos dado la tarea de colaborar inclusive entre ministerios. Es decir, el ministerio X está allá y el otro ministerio está allá y miren cómo sale cada uno. Entonces no hay una colaboración a veces en los diferentes ministerios. Obviamente a veces también hay roces porque ya cada uno está en una postura y a veces los conocimientos, otros puntos tal vez no concuerdan del todo y por lo tanto no están colaborando para que el reino de Dios avance. Más bien hay, por decirlo, estorbos o algún otro tipo de cosas en lugar de estar colaborando entre todos nosotros, no solo como parte del mismo ministerio, misma denominación, sino que estamos hablando de una colaboración de entre otro grupo de ministros que ya tienen, por así decirlo, mismo ministerio, ¿verdad? No están colaborando entre ellos mismos, nos están ayudando. No están a veces viéndose la manera de cómo apoyarse, sino que como que esto es mío y yo hago lo mío y los demás miren cómo salen. Y menciono esto por el hecho de que inclusive con nosotros que podemos tener amigos que pueden ser de otros ministerios, podríamos de alguna manera, si Dios lo permite, colaborar a veces con lo que nos pueden estar, lo que podemos tener. Pero también a veces por lo que me he dado cuenta que hay personas que tampoco quieren de la ayuda de otros, ¿verdad? Por algún motivo. Entonces, considero que deberíamos, primeramente, tener el punto del servicio, es decir, si yo puedo también ayudar a otro hermano en Cristo o otro ministerio, porque hay un sentimiento de colaboración, no necesariamente que me lo estén pidiendo, ¿verdad? Sino que si yo me doy cuenta o yo oro y Dios me lo habla, buscar colaborar con Él. Si la persona no quiere, pues es decisión de la persona. Pero el punto de la colaboración quiero marcarlo en ese sentido. No es que uno esté rogando a la gente, uno esté jalando a la gente para que nos ayuden o que uno, hasta que me digan voy a ayudar, sino que el punto es ser un poquito más activos que pasivos. Es decir, observar y ver si yo puedo ayudar, ayudo. Y eso lo aprendí una de las cosas con mi papá y también con una actitud de un hermano que conocí después en años. Y era que en la casa, hagamos de cuenta, la escoba se caía y yo no la boté, o sea, pasó alguien, la botó, y yo cuando pasaba por la casa, por la sala o algo así, miraba la escoba tirada y la dejaba ahí. Y mi papá me decía, ¿por qué está esa escoba tirada? Yo no sé quién la tiró, le decía yo de niño. Y mi papá me decía, mire, esta es nuestra casa. Entonces nuestra casa debe apoyar. Si usted no botó esa escoba, levántela porque alguien se puede tropezar por esa escoba y no queremos de que eso pase. Entonces, hágame el favor de que cada vez que mire una escoba tirada, aunque esa escoba no la haya botado usted, levántela. Y agarré esa costumbre de que miraba yo algo en la casa que no estaba bien, a pesar de que yo no le haya desordenado algo, no solo yo, pero sino que también mi hermano, ya entramos en esa situación de que aunque nadie nos dijera, sabíamos de que era para la ayuda y respaldo de la casa.
Cuando ya fui más grande y comencé en la iglesia, estábamos nosotros como que esperando para hacer un evangelismo, por ejemplo, en la calle, para repartir tratados, y estamos esperando varios. De repente llega como que el líder nuestro, y creo que pasó que un carro no encendía, más o menos estaba como a unos 10 metros tal vez de distancia, que ese carro no estaba encendiendo y necesitaban que lo empujaran. Y yo me quedé nada más viendo, mi líder automáticamente cuando vio que el carro se quedó detenido, él automáticamente se quita la mochila y salió corriendo para poder ayudar. Y ahí nos llama a nosotros, vengan a ayudarnos. Entonces me di cuenta de la actitud de él de que nadie le está pidiendo ayuda. Realmente nadie le está pidiendo ayuda a él de ayudar a empujar el carro, pero él en su actitud de acción de apoyar o de colaborar, él mismo dijo, voy, pero también llamó a otros para poder ayudar. Entonces me di cuenta yo conforme a los años de que no necesariamente es que me estén pidiendo ayuda. Si yo observo y yo veo que puedo ofrecer la ayuda, puedo ayudar a colaborar, aunque no me lo estén pidiendo, y si Dios me lo permite y yo puedo ayudar, pues yo puedo extender mi brazo para ayudar. Y no necesariamente es que automáticamente alguien va a clamar y gritar para que uno lo pueda ayudar, ¿verdad? Entonces parte de lo que mencionamos aquí con la colaboración. Tercera de Juan, y con eso terminamos, capítulo 1, versículos 5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces vemos en este caso, esto es lo que mencionaba de Gallo, porque esta es la carta en Tercera de Juan que se escribe a Gallo, y vemos de que Gallo era una persona que hospedaba a personas, como aquí lo menciona. Aquí dice, conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Oye, cuando se habla de desconocidos significaba de que pues, llegaban tal vez a pedir posada, algo así como cuando Jesús dice, y cuando vayan a predicar alguna casa, ved cuál es la casa más digna de estar y quedaos ahí. Entonces, hablaba de extranjero, que una persona era desconocido en ese pueblo, y obviamente por ser desconocido buscaban que alguien los apoyara con un lugar donde descansar. Entonces, en este caso, dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Y aunque aquí parecerían nombrarse en estos primeros dos versículos como que fueran viajeros, en el 7 dice lo siguiente, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, por amor del nombre de Él, haciendo referencia a quién, al nombre de Jesús, sin aceptar nada de los gentiles. 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es decir, que lo que se está mencionando aquí es de que personas que han salido de sus hogares, han salido de sus casas, han salido de su comodidad para buscar la predicación del Evangelio. Y en esta búsqueda, en el camino, necesitan de personas que les ayuden o les colaboren con ciertas cosas. Y en este caso específicamente Gallo está apoyándolos a ellos con un lugar donde quedarse, entendiendo también de que estas personas que están generando este viaje para la predicación del Evangelio son cooperadores con la verdad, es decir, están trabajando juntamente con la verdad y por lo tanto están buscando una ayuda. Estaban buscando darles a ellos una ayuda. Entonces, en este sentido es lo que venimos hablando con colaboradores. Por eso menciono, vamos a regresar aquí a los comentarios, de que, perdón, aquí en Urbano, entonces, vemos claramente cómo Urbano pudo haber sido una persona muy dedicada y obviamente tampoco nos estamos concentrando solo en Urbano, porque realmente Urbano es como que nuestro punto de referencia de una persona que colabora y realmente tenemos que comenzar a adquirir este punto de colaboración hacia otros, también en el punto de la sabiduría, por supuesto, porque también hay personas que uno las quiere ayudar y como se dice coloquialmente, ¿verdad? Uno le da la mano y quiere agarrarse el pie. Pero también está el punto de que si podemos ayudar a alguien, se ayuda, no necesariamente solo con oraciones, sino que también en el sentido de, por así decirlo, como algunos dicen, ensuciarnos las manos, en el aspecto de entrarnos en qué más podemos ayudarle. Como dice la palabra, si te piden que los ayudes con 1 kilómetro, ve con el 2.
en ese aspecto y estar de alguna manera como que al pendiente del servicio en que podemos ayudar. Obviamente, si esta persona a la cual nosotros estamos ofreciéndole la ayuda porque vimos que tal vez la necesita, si él no la quiere, no podemos hacer tampoco nada. Si vemos también de que quieren abusar de nosotros, mejor retirémosla porque tampoco queremos buscar tampoco un abuso en ciertos aspectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están abusando de la gracia de Dios, a menos de que Dios diga algo contrario, pero también aquí nos regimos a lo que Dios diga. Pero también si vemos de que hay un abuso, mejor apartarnos porque podríamos, ese tiempo lo podemos ayudar para otra persona. A lo que quiero resaltar es eso, de que uno puede ya ponernos el punto de querer buscar la colaboración, porque a veces quisiéramos nosotros que nos ayudaran, ¿verdad? O sea, es muy obvio que nosotros queremos que nos ayuden, pero también a veces no se nos olvida a nosotros querer buscar que ayudar. Y con esta ayuda no estoy hablando necesariamente que uno vaya y ayude solamente a los que nosotros decimos que somos, que son ovejas o personas que van comenzando en el evangelio, sino que estamos también hablando de colaborar en personas que pueden ser, por ejemplo, un pastor que colabore con otro pastor para la forma y la obra del evangelio. Inclusive a veces eso se da en ciertas zonas, por así decirlo, cuando a veces quieren hacer evangelismo. Es decir, un pastor puede llegar y decir, mire hermano, vamos a hacer esta campaña evangelística. ¿Será que puede anunciar en su congregación tal cosa? Entonces uno podría ver también en qué podría colaborar, porque si entendemos que es para el reino de Dios, no es porque, él va a tener más seguidores que los míos, o sea, eso sería tontera. Entonces, más bien sería ver la forma de que el conocimiento de Cristo o de la palabra de Dios sea expandida, porque estamos trabajando para una misma labor en Cristo. Obviamente también hay que, como por eso mencionaba en su principio, si estamos bajo el mismo objetivo, porque si alguien va a decir, mira, hay una campaña y vamos a cobrar tanto, tampoco es que vamos a ayudarlos porque nos van bajo el objetivo de dar de gracia lo que gracia están brindando. Pero si nosotros podemos ayudar con alguna otra manera, por ejemplo, hagamos de cuenta, en mi caso, yo le digo, mire, hermano, yo también no tengo dinero para apoyarle, tampoco tengo muchas situaciones, pero lo que sí puedo hacer es ayudarlo a colocarle o a armarle la parte de transmisión en vivo, por poner un ejemplo. Entonces yo podría ayudar en esa área o capacitar a alguien para que lo haga y él se dedique de pleno a ello. Pero obviamente, vuelvo a repetir, basado en la dirección de Dios y basado también en el hecho de apoyar según lo que Dios pueda requerir, porque también no podemos andar peleando como que fuéramos, estemos, por así mencionarlo, como que no estuviéramos trabajando para un diferente Dios cada uno, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado y por poner un ejemplo, que hagamos de cuenta, por ejemplo, compañías que a veces son ventas, voy a poner ese ejemplo porque tal vez me parece adecuado ahorita. Las compañías que son de ventas regularmente cuando uno ve tiene sucursales en diferentes lugares y el objetivo realmente es vender de esos lugares, ya sea celulares, cuestiones para la casa, etcétera. Entonces ellos buscan hacerlo, es decir, hay un lugar central que puede ser de fabricación, inclusive el lugar donde sea más grande, donde se vende y haya más cosas, pero hay otras ventas a lo largo del país o a la ciudad para que puedan llegar, tengan una accesibilidad de personas que puedan comprar lo que necesitan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a veces alguien, y usted lo han visto, cuando uno va a comprar un lugar y dice, mire, aquí no lo tenemos en esta sucursal, pero lo tenemos en la sucursal que está tal vez a 10 kilómetros, ¿verdad? Entonces, a veces se dice, mire, si viene mañana y viene aquí con nosotros, nosotros nos encargamos de traer lo que está allá para dárselo acá. O le llamamos y le decimos a la persona del otro sucursal que usted vaya porque nosotros no lo tenemos, pero ellos sí lo tienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ellos están, por así decirlo, colaborando para el bien de la misma empresa, para que la empresa tenga los ingresos y todo. Y están buscando entre ellos colaborar y llamar a otra, mira, fíjate que necesito que me des esto, o si no, yo te lo mando, ¿verdad? Pero si cada empresa dice, no, nosotros no tenemos y solo como que ellos lo quisieran vender y se olvidan de que el otro lo tiene, el que va a perder va a ser la empresa general. Entonces, en el caso del reino, lo mismo, ¿verdad? A veces nosotros le metemos zancadilla, por así decirlo, a otra congregación, a otro lugar, a otro, etcétera, y estamos afectando al reino de Dios, porque como tal vez no nos cae muy bien el muchacho que está predicando, ¿verdad? Pero realmente tenemos que quitar esas cuestiones que son muy de niños para entender más acerca de lo que puede ser el crecimiento o la colaboración. Aunque no nos caigan bien ciertos hermanos, tampoco significa que vamos a buscar ponerles zancadilla, sino que ser sabios en la manera de expresarnos,
También quitar tal vez nuestro desagrado u odio que alguien le podría tener a un predicador, ¿verdad? Porque a veces también se nos sale así como que sí, que es tal cosa y tal otra. Y mejor usar palabras sabias y direccionadas para la persona que tal vez le estamos aconsejando, brindando una palabra o algún tipo de guianza. Entonces vamos a terminar orando, pidiéndole al Señor que nos ayude a ser buenos colaboradores de Dios primeramente, colaboradores del reino, colaboradores para un mismo objetivo en el Evangelio, como ya mencionaba, del gozo de los hermanos, y evitar buscar ponerle tropiezos a otros hermanos, tener sabiduría para saber cómo tratar con aquellos que también no están acordes o bajo el objetivo del Evangelio, porque tampoco quiero decir que uno con todo va a buscar colaborar, y también tener sabiduría para saber cuándo colaborar y también cuándo apartarse de colaborar, porque también eso es importante. Y que el Señor nos ayude en todo. Como le dijeron a Timoteo, que y el Señor Jesús nos dé entendimiento en todas las cosas. Entonces vamos a orar. Dios y Padre, venimos delante de ti para que nuestro corazón se alegre en tu salvación. Queremos entregarte este tiempo. Queremos declarar que tú eres nuestro Dios y Salvador. Queremos colaborar juntamente contigo y que nos ayudes a saber cómo colaborar con otros hermanos en Cristo Jesús. Que nos ayudes a saber cómo colaborar con otros siervos y amados tuyos. Que nos ayude, Señor Jesucristo, a saber cómo y cuándo colaborar, tener sabiduría en la manera de hacerlo también, y tener cuidado también, Señor Jesús, de que no se aprovechen, ¿verdad? Porque también hay cosas que también no tenemos que dar lugar a lo malo, pero también saber cómo ayudar, porque a veces esta vez podemos estar ayudando mucho a otras personas y olvidarnos de lo nuestro. Así que te agradecemos, amado Padre. También bendecimos a aquellas personas que tal vez, por así decirlo, en el anonimato están apoyando a la obra del Evangelio y que tal vez nadie los conoce, pero que están obrando para ti. Proveerles de más sabiduría, más inteligencia, más gracia, de los recursos necesarios para que puedan continuar en la labor del Evangelio. Para la alabanza, la gloria de tu gracia, amado Padre. Amén y amén. Vamos a orar por las personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti para reconocerte como Señor y Salvador, porque hemos pecado, hemos fallado y reconocemos de que solo en ti está la salvación, solo en ti está la gloria y la gracia, y de que solo en ti está el mediador que es Jesucristo. Por lo tanto, lo declaramos a Él Señor y Salvador y confesamos de que tú lo has resucitado de entre los muertos. Te lo agradecemos, amado Padre y Pastor, por toda tu misericordia y toda tu gloria. Gracias hoy por tu eterno y fidelidad. Entregamos todo este tiempo para alabanza, la gloria de tu gracia. Creemos que Jesús se resucitó entre los muertos y por esa razón queremos ser bautizados en agua, ser bautizados con el Espíritu Santo y que podamos participar de la Santa Cena. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo, amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, queremos hoy presentarnos delante de ti para poder orar por las diferentes necesidades que se están presentando en el cuerpo de Cristo. Que las personas puedan ser sanadas de las diferentes enfermedades, que las personas puedan ser rescatadas de toda depresión, de toda ira, contienda o otras manifestaciones, que las personas puedan ser rescatadas de un divorcio, que puedan ser rescatadas de una infidelidad o de alguna otra obra perversa, que sean rescatados, Señor Jesús, de cualquier dolencia, negligencia que tú puedas proveer, Señor Jesús, a las personas de trabajo, de inteligencia para sus estudios, de sabiduría para que no puedan caer en diferentes maldades. También proveerles, Señor Jesús, de las situaciones económicas que pueden estar viviendo, de proveerles de tu comunión, proveerles de tu gracia, proveer, Señor Jesucristo, de las respuestas que andan buscando. Te lo agradecemos en el bello y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos eternamente y para siempre. Bendito Padre, amén y amén. Entonces, actualmente son